zona de acá haya alguien de los que hoy son parte de la ceremonia. ¿Habrá atrás alguien más? Porque aquí ya observé que habemos 5 personas. ¿Habrá alguien más todavía por ahí? ¿No? Yo no le tenía preparado esto a Pepe, pero lo quiero hacer en este momento. Quiero hacerle 2 o 3 preguntas. La primera es ¿cuánto gana? ¿A qué hora sales al pan? ¿Es la segunda? No, no es cierto. Yo quiero preguntarte, Pepe, ¿dónde se gestó y cómo se gestó? ¿Qué Dios puso en tu corazón para hacer trigo y miel? Para que los que no han tenido oportunidad de conocerte ni de estar en tus clases, se puedan enterar dónde surgió todo este asunto de trigo y miel. En la ignorancia. Ahí surgió. En la no comprensión de los textos. Que en una ocasión una persona, un amigo, es mi amigo todavía, a pesar de todo es mi amigo, me confundió muy feo. Me dijo muchas cosas de las que aprendimos juntos en la iglesia, que él me las explicó de otra forma y a mí me confundió. Y yo dije, bueno, esto que me pasó a mí, no quiero que nunca le pase a nadie. Entonces me comencé a meterme a estudiar y no sé por qué, pero Dios nunca, los caminos de Dios son muy raros. Yo daba clases y después de dejar de dar clases, Dios siempre me ponía personas para enseñarle algo. Me tuve que ir a capacitar para hacerlo mejor, una licenciatura en teología. Iba muy lejos, hermanos, así de que si piensa que es algo lejos o retirado la reunión o el lugar de la enseñanza, no es lejos, ¿eh? O sea, hay personas que vienen desde muy lejos. Yo iba muy lejos a estudiar. Y muchos hermanos me dijeron, oye, danos una clase, enséñanos, explícanos qué dice aquí. Ese fue el motor. Y Dios puso en mi corazón la necesidad de corregir ciertas cosas en algunos de nosotros. En mí primero. Yo lloré, hermanos, lloré por no comprender un texto bíblico y entender entender de mala forma un versículo que hable acerca de Dios. Yo lloré para comprenderlo. Y ese fue el motor. Ya me contestaste las otras 2 preguntas. No te las voy a hacer. Queremos honrar la vida de José Luis. La verdad es que hablo por mí, pero creo que puedo expresar de alguna manera, no al 100% lo que otras personas de aquí de la iglesia pueden decir. El hecho de provocar que nuestras neuronas se activen, se muevan y no estén divagando, nos ha hecho amar más a papá. Ya lo conocíamos, pero hoy lo conocemos mucho mejor. Y como dato, como anécdota, los que tomamos clase el domingo, estábamos buscando cómo sacarle al maestro una clase más. No hemos acabado el repaso, todavía nos queda una clasecita más y estamos buscando cómo pueda esto hacerse un poquito más extenso. Ya sé lo que nos va a decir, por eso no se lo propuse yo, pero para mí es un honor tener a José Luis con nosotros. Él es un maestro, Dios lo ha levantado para poder enseñar a muchos que estamos aquí en Casa de Misericordia y a otros de otras iglesias. Yo sé que va a haber más gente de más iglesias que van a poder conocer mejor a papá a través de la escritura, mejor a Jesús, mejor al Espíritu Santo. Como comentario también, una persona me decía entre semana por un WhatsApp, oye, ¿cómo le puedo hacer para entrar a Trigo y Miel? A lo mejor esa sería la siguiente pregunta que quisiera hacerte, Pepe. No sé si traigas propaganda o no, pero publicidad o no, pero dinos, ¿cómo le podemos hacer? ¿Quién? Ya hay una mesa de informe allá abajo. El que esté interesado está abajo la mesa de información. Ahí están mis teléfonos. Ahí hay unos trípticos donde viene la información, la currícula, las direcciones, el costo, viene toda la información. Y será un gusto servir. Y con el permiso del pastor, ¿me deja hacerlos pensar? Los voy a hacer pensar, hermanos. Entonces, es un gusto doble
el de hoy, porque hoy unos hermanos que están aquí al frente terminaron el curso. Y aquí traigo la bomba. Aquí traigo la bomba. Entonces, fue un deleite trabajar enseñándole a algunos hermanos cosas que pues a veces no logramos comprender. Entonces yo quiero hacer esta actividad, no me voy a tardar para que no nos suceda como... ¿no está el video? No me digas. Bueno, traía un video, pero parece que no aparece ahí en la máquina. Bueno, se los voy a deber a ustedes. Es un video especial que yo les hice a ustedes. Entonces, lo voy a subir al Face. Lo voy a subir al Face, lo voy a subir al Face del instituto y ahí lo voy a colocar para que lo reenvíen. Es un video muy bonito. Bueno, entonces, para no hacerlo muy largo, les decía que quiero comenzar. Traje una hoja para algunos. Entonces, a mí me gusta hacer pensar a la gente. No estoy acostumbrado a ser el eco de nadie. Nunca sean el eco de nadie, porque cuando somos el eco de una persona, no comprendes lo que estás diciendo. No sean el eco de nadie. Comprende lo que dice la palabra. Y eso que resumba, que retruene adentro de ti. Pero el eco de un maestro sin palabras, sin enseñanza, no vale de nada, ¿eh? Es muy fructífero lo que dice la palabra. Entonces, quiero que abran sus Biblias. Mateo 28, 19. Los que tienen hojita, ya saben, ahí está la cita. Los que tienen hojitas, ahí tienen todas las citas. Mira, aquí Bueno, Mateo 28, 19. Y como el pastor me dio permiso de hacerlos pensar, los voy a hacer pensar tantito. Dice, lo podemos leer juntos, y dice, por tanto, y... Ok, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ok, yo les voy a preguntar, ¿cuál es la primera función que tiene la iglesia? ¿Quién quiere contestar? ¿Cuál es la primera función?
Hacer discípulos, eso dice el texto. Id o hacer discípulos. ¿Cuál es la primera función? Id o hacer discípulos. No. ¿Hacer discípulos? No. ¿Qué dice el texto ahí? A ver, lean otra vez. ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es la primera función? ¿Qué está mandando el texto? ¿Enseñar? No. ¿Hacer? No. ¿Hablar? No. Aprender. Ese texto está hablando de aprender, hermanos. Pero a veces cuando leemos ese versículo, por inercia, al escuchar nosotros la palabra discípulo, ¿qué les viene a la cabeza? Ok. Era esa palabra discípulo, era una palabra muy común para los judíos. ¿Qué creen que habrán entendido los discípulos? Eso, lo que ellos habían vivido. Hay unos versículos muy raros en la Biblia que a veces no les ponemos atención y es por eso que me gusta la hermenéutica. La hermenéutica es el arte y la ciencia de interpretar correctamente un texto. No imaginarte lo que dice el texto, no, eso no sirve. Tienes que interpretar lo que dice el texto. ¿Qué dice el texto? Bueno, había una palabra, esta palabra discípulo, era una palabra muy común para los judíos. Y hice la investigación, que es otra cosa que debemos de nosotros de aprender a hacer. Cuando el que está aquí parado menciona unas palabras raras, el problema que tenemos es que a veces no explicamos la palabra rara. No, si escuchas una palabra rara, no te quedes con la duda. Pregúntale al hermano que dijo esa palabra rara. Y si te da pena hablar en público, entonces acércate al hermano en privado y dile, ¿me puede explicar qué fue lo que dijo? Y así como los discípulos cuando no entendían la parábola, iban con el Señor aparte y le decían, explícanos la parábola, porque no la entendimos. Entonces, no es malo no entender, es malo no preguntar. Hice la investigación de la palabra discípulo y les decía que hay unos versículos raros que no se pueden entender. Los versículos los puse en la página que sigue a la vuelta y son los pasajes donde, por ejemplo, tengo nada más sacaron una hoja, una cara, las dos, ¿no? Ok. El inciso B, la cita es Lucas 5:27, que dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos, y le dijo, sígueme, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. A ver, hay que preguntarse, ¿por qué? Vamos a imaginar la escena. ¿Por qué creen que Leví dejó su trabajo y pasó Jesús y le dijo, sígueme, y Leví dejó todo y le siguió? ¿Por qué? Ajá, ya había oído hablar de él.
A ver, ¿quién más? Piensen, hermanitos. ¿Por qué? Vamos a suponer que una persona viene ahorita con ustedes y les dice, sígueme. ¿Por qué no? ¿Quién había oído hablar de mí? Que no me conocía. Sí, yo sé que por aquí hay personas que han oído hablar de mí, pero que no me habían visto en carne y hueso. Si yo les hubiese dicho, sígueme, ¿me sigues? ¿Pero por qué? Con Leví es igual, y de estos pasajes hay varios en la Biblia donde había personas que estaban realizando actividades y pasó Jesús y les dijo, sígueme. ¿Y qué hicieron? Y dejaron todo. ¿No se les hace raro? O vamos a pensar de la manera simple, que sintieron algo muy bonito y sintieron la presencia de Dios y es por eso que dijeron, quedaron así como hipnotizados y empezaron a caminar hacia donde Él les decía. No, hermanos, no fue así. Había un hecho cultural en los discípulos y es por eso que les siguieron y es lo que investigué. Ahí donde dice introducción, les puse los niveles de aprendizaje judío. Son 3 niveles. Los niños, según lo que describe Moisés en la ley se tenía que repetir todo el tiempo a los niños. Y estas palabras las repetirás a tus hijos estando en el campo, en la noche, en el camino, las atarás en tu frente, en tu brazo, las pondrás en los dinteles de las puertas, en las paredes, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre, constantemente. Te está enseñando esos versículos de aprender. Al primer nivel, que son 3 niveles, el primer nivel se llama Bet Sefer o casa del libro. Este periodo comenzaba a partir de los 5 años. Entre los 5 y los 10 años comenzaba este periodo, Bet Sefer. ¿En qué consistía? Consistía en que los niños entre 5 y 10 años debían de aprenderse de memoria el Pentateuco, los 5 libros primeros que tienen en su Biblia. Un niño de 5 a 10 años tenía que aprenderse de memoria todo el contenido del Pentateuco. Y solamente los mejores podían pasar al segundo nivel. Los que lo lograban hacer pasaban al segundo nivel. Entonces, los que no lograban hacerlo, después de la enseñanza que se tenía en el caso de una sinagoga, después de la actividad que se tenía de lectura y de enseñanza, el niño iba a realizar las actividades que tenía con su familia, en este caso con el papá. A esa edad de los 5 años se le llamaba destete. Ese ejemplo lo tenemos en el Génesis. Cuando Abraham destetó a Isaac, hizo un banquete. ¿A qué edad se destetaba? A los 5 años. ¿En qué consistía ese destete? En que la mamá ya no estaba tan apegada al hijo, sino que entraba más el papá a la enseñanza. En la enseñanza de las actividades que tenía como oficio. El Señor, ¿qué oficio tenía? ¿Por qué? Y José, ¿por qué ha de haber sido carpintero? Era una generación de carpinteros ahí. El Pedro, ¿qué era? Pescador. ¿Y su papá qué habrá sido? Ahí dice el texto. Entonces era una costumbre que el oficio del papá se heredaba. Cuando el niño no lograba avanzar a la segunda etapa, se quedaba en la primera y aprendía el oficio del padre. Y a eso se dedicaba toda su vida. 5 años tratando de aprenderse Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, de memoria, completito. Y no había computadora para estar repasando. No, de memoria. La siguiente etapa
comenzaba con los niños de 12 años a 15 años. Esa etapa se llama Bet Talmud o casa de aprendizaje. Aquí consistía en que se tenían que aprender estos niños que habían pasado de los 5 a los 10 años estudiando el Pentateuco y memorizándoselo todo. Y déjenme decirles, esta es una actividad actual, hermanos. Los niños judíos actualmente así aprenden. Aparte de las actividades seculares que se puedan tener, como la actividad que se tiene de escuela en casa, bueno, es algo muy parecido. Entonces, los niños lo siguen manteniendo los judíos. Los niños siguen aprendiéndose eso así. Entonces, la segunda etapa, que se llama Bet Talmud, consistía en aprenderse todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros son en el Antiguo Testamento? 39 libros. De memoria, 39 libros. Los que lograban pasar esta etapa pasaban a la tercera etapa. La tercera etapa consistía en ir a buscar un maestro de nombre reconocido e irle a decir si los podía aceptar como sus discípulos. Y llegabas con el maestro y el maestro primero te veía a ver qué facha traías. Después de que te veía la facha, te hacía el examen de conocimiento. Si él detectaba que tú no ibas a dar el ancho, te decía, ¿sabes qué? No tienes capacidad para ser mi discípulo. Dedícate mejor a tu oficio. Entonces, los que lograban que el rabino o el maestro los aceptase, se quedaban con él muchísimos años, aprendiendo de él y repasando lo que ya habían estudiado durante 15 años. Los que no, eran desechados. Los discípulos, ahora se entiende por qué cuando el maestro, porque Jesús era un maestro, y vemos el aprendizaje del Señor, cuando sus papás del Señor fueron a Jerusalén en una fiesta, y se quedó Jesús, ¿en dónde? En el templo, rodeado de ¿qué personas? De los maestros que estaban enseñando allí. Y dice el texto que los maestros se sorprendían de las respuestas que daba. Porque preguntaban los maestros y sabía contestar, o sea, sabían que él había pasado la primera etapa, bien. Pasó la segunda etapa, bien. Él no buscó maestro, el Señor. Pero no lo necesitaba. Pero él era reconocido porque muchas veces los textos van a decir que a él le oían hablar y se sorprendían porque hablaba como quien tiene autoridad. Le reconocían la autoridad en la enseñanza que él traía y se sorprendían. Y a él se le llama maestro. El maestro, cuando te iba a aceptar, te decía, sígueme. Ya no te tenía que decir más. Si tú como discípulo escuchabas que cuando ibas con el rabino y le decías, ¿me podría permitir ser parte de sus discípulos? Él solamente te tenía que decir, sígueme. Y entonces ya sabías que tenías un maestro. Por eso es que cuando leen en la Biblia que pasó con Pedro, con su hermano, con Leví, no les dijo otra cosa. No les dio una presentación en PowerPoint o usando el Prezi o usando la computadora. No les dijo, miren, estas son mis credenciales. No, simplemente les dijo, sígueme. Y esa expresión bastó para ellos ser aceptados. No sé en qué nivel se habrán quedado los discípulos. Eso no lo pude investigar. Pero los discípulos se quedaron en los niveles anteriores.
fueron rechazados. Pablo va a presumir su linaje. Pablo, ¿se acuerdan de ese pasaje en Gálatas? Pablo va a decir que él es de un linaje escogido, de la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo había pasado la primera etapa. Bien. Pablo pasó la segunda etapa. Bien. Pablo fue a buscar ¿a quién? A Gamaliel. Y por eso es que Pablo va a decir, y además, para terminar, fui criado a los pies de Gamaliel. Entonces Pablo sí tenía, Gamaliel en ese momento era de los maestros, de los más reconocidos entre los judíos. Y Pablo podía presumir que él había estudiado con el más bueno de los maestros, pero se encontró al mejor. Pero él había estudiado con uno bueno, y este Gamaliel le ha de haber dicho, sígueme. Y ahora entendemos bien, al contarles yo esta historia, así, el relato bíblico, la expresión que tiene la Biblia cuando dice que Dios ha escogido, ¿para qué? ¿Cómo creen que se sentían las personas que habían pasado primer nivel, segundo nivel y estaban en el tercer nivel? Se sentían la crema innata de los judíos. ¿Y cómo creen que habrán visto a las personas que estudiando con ellos dijeron, tú te quedaste, manito, tú no terminaste, yo sí? Bueno, ese sentimiento ha de haber generado un rechazo muy grande en muchas personas, y entre ellos los discípulos. Pero por eso Pablo tiene que escribir, porque Pablo se dio cuenta. Hay unos textos aquí que les puse. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que lo necio del mundo escogió a Dios. En la página 2, inciso E. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios y a lo débil del mundo. Para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo. Y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jactase en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces Pablo tenía mucha razón en decir estas cosas. ¿Por qué? Porque él conocía de dónde habían venido los discípulos. Y sabía que habían tenido al mejor maestro y que ese maestro nunca lo rechazó. Entonces, así es como se entienden estos textos. Y si se entiende. Entonces, cuando los discípulos reciben la orden de Jesús en Mateo 28:19, ellos saben que tienen que enseñar. Y el discípulo, a los que van a esforzarse por enseñar, el discípulo está compuesta por dos palabras, discípulo. Dis significa, viene del griego disco, que significa el que quiere aprender, es lo que significa esa palabra. Y ulo es algo pequeñito. Por eso ahí tenemos todas las palabras que terminan en párvulo, es algo chiquito. Esa palabra compuesta significa que el que quiere aprender desde pequeño. Salomón se dio cuenta de eso y pues por eso está escrito el proverbio, instruye está hablando de enseñanza, repetición. Entonces,
A mí me da gusto ver que ustedes aprenden y que son activos. Aprovechen las oportunidades que se les presenta cuando están enseñando. Vayan cuando están enseñando. No falten. No desaprovechen la oportunidad para aprender. No se queden en su casa. Si hay una enseñanza aquí en Casa de Misericordia, sí se los puedo decir, ¿verdad? Vaya a ser que los vaya a defender su pastor y entonces sí, pues ya mejor. Cuando hay una enseñanza aquí en Casa de Misericordia, hermano, inscríbete. Ven a la predicación. Aprende. El que está aquí te está enseñando. Maestras y los que enseñan. Aprendan bien para enseñar bien. Los que enseñan, aprendan bien, pero no es para jactarse, ¿eh? Porque Dios te puede quitar y poner a otro. Nunca debemos de ser soberbios. Los hermanos que terminaron, es una palabra que tengo que utilizar, pero no hay otra, porque es un ciclo. Pero está mal dicho que yo diga que terminaron. Los hermanos que han comenzado algo, no dejen de terminar eso, ¿eh? Si ya tuvieron un conocimiento durante las lecciones, no lo echen en saco roto. Y ustedes, hermanos, cuando reciben una enseñanza, no lo echen en saco roto. Hay palabras que a veces no se explican o no se entienden. Pregunta, hermano. Una duda, una no pregunta genera una duda más grande que cuando tú preguntas. Cuando tú preguntas, la duda se disipa, pero cuando tú no preguntas, se genera una duda muy grande y un vacío muy grande. Entonces tú tienes que preguntar. Si no entendiste algo, pregunta. Y cuando tú enseñas, el que enseña, responde la pregunta. Entonces, yo quiero enseñarles 3 cosas. Que aprendan qué es Dios. En la semana pasada platiqué con no voy a hablar más de las denominaciones. La Biblia no enseña doctrina pentecostal, no enseña doctrina bautista, no enseña doctrina presbiteriana, no enseña ningún tipo de doctrina. Enseña doctrina. Punto. Se acabó. Yo platicaba con un adventista y yo le preguntaba la definición de Dios. ¿Se les puedo preguntar, hermano? ¿Sí? Los que están en clase, prohibido hablar y que le soplen a los demás. ¿Quién me puede decir qué es Dios? A ver. ¿Puedo preguntar No, mejor directamente no. ¿Quién tiene? Sí. ¿Quién me quiere decir? ¿Qué es Dios para alguien? ¿Puedo preguntar directamente? ¿Me permiten preguntar así a los que conozco, que estoy viendo? ¿Sí? ¿Puedo? ¿Sí puedo o no puedo? ¿Amanda? ¿Me quieres decir? ¿Me quieres decir qué es Dios? Así déjalo pues. Cuando yo a veces pregunto esto, muchos hermanos dicen, Dios es mi amigo. Bien. Dios es mi padre. Sí, está bien. Dios es mi todo. Está bien. ¿Pero qué es Dios? Pues eso. No. Me estás diciendo cómo funciona o cómo se manifiesta Dios para tu vida. Yo no te pregunté eso. Yo estoy preguntando qué es Dios. Entonces nosotros como creyentes y miembros de esta congregación tenemos que tener bien definido lo que es Dios. ¿Qué es Dios?
Definición de Dios. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. Es único y es verdadero. Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. Eso me enseña la Biblia. Y tengo textos para decirlo. Que son mínimo más de uno, sí. A fuerzas. 2 textos. Números, capítulo 26, ¿verdad, pastor? O 22. Sí. Número 6. 6:22, lo estaba revolviendo al revés. Número 6:22. La oración sacerdotal. Ahí se mencionan 3. Otra cita. Zacarías 3:2. Ahí está bien evidente que sí son, más de uno sí es. Personas, en el ser. No les voy a dar la definición completa de Dios porque no quiero que nos pase como aquel hermano que estuvo predicando en un lugar donde había ranas. Y empezó la predicación y comenzaron a cantar las ranas. Y llevaba media hora ya de predicación y volvieron a cantar las ranas. Y comienza a decirle al hermano, ¿qué nos quedará decir Dios con las ranas? Y sigue la predicación y después de media hora otra vez de predicación, vuelven a cantar las ranas y dice el hermano, ¿qué nos quedará decir Dios con las ranas? Y se levanta un hermano por allá y dice, lo que Dios le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo. Entonces, como no quiero que me suceda eso aquí, que me canten las ranas, no voy a explicarlo para hacerlo más largo esto, la definición de Dios. Entonces, Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. Esa es nuestra definición de Dios. Somos trinitarios porque la Biblia dice que hay tres. Bueno, ya saben qué es Dios. Cuando les pregunten ¿qué es Dios? Dios es un ser que existe eternamente en tres personas. ¿Sí? Es ese. Dice ahí, fíjense lo que dice Zacarías 3:2. Y dijo Jehová, a ver, voy a hacerlos pensar. ¿Qué dice el texto ahí? Oye, ¿quién está hablando? ¿Y qué está diciendo ese Jehová? ¿Por qué dice eso el texto? ¿Cómo debería de decir? La lógica debería decir, te reprendo. Pero está hablando uno y está diciendo que otro te reprenda. Entonces sí, mínimo hay 2, pero son 3 personas, no son 2. Entonces, dentro de la definición de Dios, eso es lo que es Dios para nosotros y es lo que quiero que te aprendas. Dios es un ser que existe eternamente en 3 personas. Es único y es verdadero. Y esa definición, aquí tienen unos hermanos que se la saben, que la estudiamos completita, toda la definición. Entonces, hermanos, allá atrás tienen cómo practicar y de hacer discípulos. Sí, Abelito. Ok. Nos van a cantar las ranas. ¿Cuánto tiempo me queda, pastor? ¿Que nos canten las ranas, hermanos? Ok. Las herejías, voy a decir unas herejías. ¿Me dejan decir unas herejías? Voy a decir unas herejías. Primera herejía, decir
Dios es una persona. Eso está mal, hermanos, ¿eh? Dios no es una persona. Son 3 personas. No es una persona. Son 3. Dios no tiene 3 nombres. Dios tiene un nombre. No son 3 dioses. Es un solo Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye pues, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Isaías 46 dice: que no hay otro Dios fuera de mí, ni lo habrá. Un solo Dios. Entonces, no son 3 dioses, es un solo Dios. Solo que cuando te metes a estudiar lo que es Dios y lo que te enseña la Biblia, tienes que entender que es como una gelatina. Les voy a contar la de la gelatina, para que me entiendan qué es Dios y cómo en la teología podemos visualizar qué es Dios. Una gelatina de anís, transparente. Adentro le vamos a colocar 3 gelatinas que las pesamos con báscula, igualito, misma cantidad de grenetina, de la misma bolsa, de la grenetina, misma marca, igualito, como gotas de agua la grenetina. Y le pusimos misma cantidad de agua, misma cantidad de azúcar, mismo de todo, igualito, las 3 bolitas que voy a preparar aparte. Entonces tengo la gelatina de anís transparente y tengo 3 más bolitas igualitas en consistencia, pero distintas en color, sabor y olor. Distintas. Y vamos a cuajar primero las 3. Una vez que las tenemos cuajadas, ponemos en un recipiente. Y esto ya parece clase de cocina, pero las ponemos en un recipiente, las 3 bolitas, y vertimos la de anís. La desmoldamos y tenemos ¿cuántas gelatinas? ¿Sí están de acuerdo que tenemos una gelatina? Tenemos una sola gelatina. ¿Pero qué le ven adentro? 3. ¿Sí me entendieron esa parte? 3 bolitas igualitas adentro, igualitas, pero de color distinto. Para quitar una de esas de adentro, ¿qué tienes que hacer? No se puede. Porque si haces eso, deshaces ¿qué cosa? Dios es un ser que existe eternamente en 3 personas. No se puede deshacer. Es imposible. Cuando tú dices, son 3 dioses, tienes 3 gelatinas de anís. 1, 2, 3. Cuando tú dices, es un solo Dios, tienes una sola gelatina de anís con 3 bolitas adentro. Pero son distintas. ¿Por qué tienen que ser distintas? Pues porque son 3 personas distintas. A la primera se le llama así, primera. A la segunda se le llama segunda. Y a la tercera, tercera. Y no tiene reversa esta gelatina, ¿eh? Primera, segunda y tercera. A mí, yo me acuerdo cuando me enseñaron esta parte de Dios, un maestro en una de las primeras clases me dijo que se llama primera persona por orden de aparición. Y eso está mal, hermanos, ¿eh? Cuando tú dices, Dios en el Antiguo Testamento era el Padre. En el Nuevo Testamento, el Hijo. Y como ya no está el Hijo, ahora tenemos por orden de aparición. Por eso se llama primera persona, segunda persona y tercera persona. No, eso está mal.
Porque entonces, ¿cuántos dioses tienes? Tienes tres. Tienes tres gelatinas. Y desde el principio, desde antes que existiesen todas las cosas, ¿cuántas gelatinas había? Una. Antes de que existiese todo, solamente existía Dios. Y estaba conformado así. Y no se puede deshacer. Es imposible. Entonces, se llama primera persona, segunda y tercera por orden de una comunicación. Ahí adentro de esa gelatina, las cosas se comunican de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera. Eso lo vemos bien clarito en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, cuando el Señor está enseñando relacionado en el capítulo 14, hablando acerca del Espíritu, capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16, está diciendo que Él va a enviar un consolador que procede de alguien. La palabra proceder está compuesta por dos palabras en griego. Pro, que significa salir de un lugar, y ceder significa hacia adelante. Eso es lo que significa la palabra proceder. Entonces, cuando el Señor está diciendo, yo enviaré otro consolador, el cual procede del Padre, está diciendo de dónde sale, porque de la primera persona se comunica todo y sale todo. Es lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. Todas las cosas provienen de Él, de la primera persona. Eso no significa que la primera sea más importante que la segunda y que la tercera. No es así. Las tres son igualitas, por eso les dije de la gelatina, las bolitas son igualitas. Simplemente que por función o por color, o por sabor, son distintas. Entonces, la primera dice un texto que existe un solo Dios y existe un solo Dios y un solo ¿qué? ¿Entre qué? ¿Entienden ese versículo? ¿Qué dice? ¿Entre quién? Ok, ¿y no hay algo antes ahí? ¿Entiendan ese versículo? Dice, existe un solo Dios y un solo mediador. ¿Entre quién? Entre Dios. Punto. Entre Dios, primero. Cuando Dios va a comunicar algo a la tercera persona, tiene que pasar por el mediador entre esas tres. ¿Quién es? La segunda. Y cuando Dios va a comunicar algo a la humanidad, ¿cómo es el proceso? Primera, segunda, tercera, y de la tercera nos lo comunica a nosotros. Y es así como funciona. Por eso es que se llama primera persona, segunda persona y tercera persona. No es por orden de aparición, ¿eh? Entonces, pues ya aprendieron qué es Dios y por qué se llama primera persona, segunda persona y tercera persona. Con los tres estados del agua, puedes decirlo, pero el problema es que tu mente, tu cabecita, no visualizas las tres. Es una sola cosa. Me gusta más el ejemplo de la gelatina porque tu cabecita está viendo tres cosas ahí y es un solo Dios, una sola cosa. Y es imposible que la deshagas. Entonces, eso es Dios. ¿Alguien quiere? La segunda cosa que les quiero, ya para que no nos canten las ranas, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios escrita y única regla de fe y conducta, infalible e inerrante en su contenido, que hace sabio al que no tiene entendimiento. Eso es lo que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios escrita y es la única regla de fe y conducta. Inerrante e infalible. Infalible quiere decir que no falla. O sea, si te da un dato científico, es. Si te da un dato histórico, es.
Si te da un dato médico, es inerrante, es infalible la palabra de Dios. Entonces, ustedes deben de procurar enseñar. Y cuando estás enseñando, tú que enseñas, aprende. Y no dejen nunca de aprender. Nunca se deja de aprender, ¿eh? Y más en estudiando teología, o sea, te quiebras la cabeza, tienes que exprimir los textos. Entonces, es muy bonito estudiar teología. Y a mí me da mucho gusto presentarles una generación. 2016. No llegó mi video, ¿verdad? ¿Sí? A ver, por favor. De mí para ti. Iglesia Casa de Mí, tengo el gusto de presentar la clase 2016 de Trigo y Miel. Voy a hacer mención, tenemos 2 ausentes. Entonces, por favor, reciban a Alvarado Rangel Julia Rosario, de Casa de Misericordia. Areli Alvarado Rangel, Casa de Misericordia. Nancy Noemí Martínez Coyotecatl, de Casa de Misericordia. Ofelia Muñoz Álvarez, Casa de Misericordia. Lilia Fabiola Cida Gama, Iglesia del Centro. Fernando Bazán Nicolás, Efecto Mundial. Fabián Azael Valencia Ruiz, Casa de Demi. Erika Claudia Gómez Bolaños, Casa de Demi. Adrián Valencia Velázquez, Casa de Misericordia. Y en ausencia está Marcos Jerónimo Mijanjos, de la Iglesia del Centro, y Javier Mendiola Bermúdez. Están en ausencia. Y esta es la clase 2016 y quiero entregar el reconocimiento a cada uno de ellos. Muchas felicidades. Gracias por participar, por permitirme enseñarles. Es un comienzo de algo. Busquen siempre ser el mejor, pero poniendo siempre los ojos en ayudar a los demás. No han terminado nada, han comenzado algo. No dejen de aprender, y ahí tienen donde enseñar. Fabiana Azael Valencia Ruiz. Gracias. Adrián Valencia Velázquez. Lilia Fabiola Cid. ¿Te llevas el de Mar? Fernando Bazán.
Javier Mendiola, no está en ausencia. Erika Claudia Gómez. Arelia Alvarado Rangel. Julia Rosario. Muchas felicidades, Julia. Y Ofelia Muñoz. ¿Me faltó alguien? Nancy. Nancy Noemí Martínez. Iglesia, póngase de pie, por favor. Ayúdenme ahora. Pepe, gracias por todo tu esfuerzo, por el amor que tienes al ministerio. Gracias por ese amor, por la paciencia, por tus consejos, por tu enseñanza, por enseñarnos a crecer, enseñarnos a aprender, porque no sabíamos aprender. Gracias por todo, de verdad, todo lo que nos diste. Mi esposo está ausente ahorita, pero yo sé que él hubiera querido estar aquí para darte las gracias. Ha sido más que un maestro para nosotros. Muchas gracias. Unas palabras más. Adelante. Pues le pedí que me pasara el micrófono, pero no puedo callar. Y me alegra este día. Vengo de una iglesia de aquí de Valle de Chalco. Yo crecí en Monte de los Olivos, pero este día es muy especial. Veo caras que me hicieron crecer cuando yo conocí de Cristo. Puedo ver a la hermana Laura, fue mi líder de jóvenes en ese tiempo. Puedo ver a Fabi, ella fue mi maestra en el discipulado. Y ahora Pepe, fue como le comentan, como dice Fabi, es un gran maestro. Yo creo que tienen una gran herramienta en esta iglesia que Dios ha puesto delante de ustedes. No desaprovechen este hombre de Dios, y no le quiero robar la gloria a Dios, pero es un gran hombre que se ha esforzado por sacar la verdad de la palabra, y eso se valora. Y como dice Fabi, nos enseñó a aprender, y yo de todo corazón te doy gracias por estos años. A la mitad
estaba a punto de darte las gracias, ya quería hacer otras cosas en vez de ir al instituto, pero siempre había algo que Dios me impulsaba a seguir en las clases y ahora hemos terminado. Y pues yo les invito a todos ustedes que se incorporen en el batallón de Dios, porque hay que luchar la verdadera batalla. Gracias, Pepe, que Dios te bendiga. Queremos pedirte que le digas a tu esposa y a tus hijos que les agradecemos el que nos presten a Pepe por un tiempo, y muchas gracias. Queremos hacer team back. Ven para acá, por favor. Queremos orar por ti y se pueden acercar. Claudia. Ayúdame, iglesia, también. Estira tu mano hacia Él. Papá, muchas gracias, Señor. Gracias porque sabemos que todo procede de ti, Señor, y tú le has dado la sabiduría, el entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor, y para podernos dar, Señor, de ese don, Señor, que le has dado en Él. Gracias, papá, por su vida. Gracias por su corazón. Gracias por su alma, porque tiene un corazón entendido para ti, Señor, y busca agradarte, Señor. Yo bendigo hoy su vida, yo bendigo su corazón. Gracias porque tú permites que Él pueda ser bendición para todos nosotros, porque ha bendecido nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Señor. Yo bendigo su vida, su corazón, bendigo su ministerio. Bendigo, Señor, todo lo que Él hace, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús declaro que las bendiciones de los cielos están sobre de su vida, que tú tienes abierto, Señor, el cielo para Él, papá, en el nombre de Jesús. Yo bendigo su ministerio. Yo declaro, Señor, que tú le das aún más de ti, aún más de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Aún más, Señor, para seguir compartiendo, papá, tu palabra, para poder compartir tu mensaje, para poder compartir todas esas grandes cosas que tú le has revelado, Señor. En el nombre de Jesús yo bendigo su vida, bendigo su familia, sus hijos, en el nombre de Jesús, y declaro tus promesas, cada una sobre de su vida. En el nombre de Jesús, papá, te damos las gracias. Gracias, papá, por la vida de Pepe, Señor. Síguele bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Nos puedes tomar una foto a todo el grupo, brother, acá dándole un beso a Pepe? Ah, no, perdón, es que... Gracias.